tal? Muy buenas noches. El placer de recibirlos en una nueva edición de Futuros y Opciones. Y hoy nos toca explicar lo que está pasando en los mercados. No sabemos a esta altura si tenemos que revisar el pasado para explicar los precios de hoy o el futuro, el miedo al futuro, para intentar explicar qué bajas expectativas tenemos sobre la economía global. No es mi caso, voy a tratar de argumentarlo después. Trajimos muchísimos invitados hoy para tratar de debatir lo que viene, no tanto lo que pasó, sino si los mercados están exagerando o se están adelantando algo peor. Ya lo vamos a ver. Empiezo discutiéndolo con el amigo Rubén Pascuali. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hay que tener un mapa, ¿no? ¿Alguna vez trajiste un libro para entender los mercados? Bueno, ¿te acordás? Algo de eso se necesita. Realmente yo creo que tanto en el caso de Estados Unidos como en el complicadísimo caso de Europa, me da la sensación, esta es una opinión personal, que la economía es rehén de la política. ¿Por qué? Porque hay un tema de toma de decisiones que está fallando. Bueno, lo vimos en los Estados Unidos, cuando entre republicanos y demócratas llevaron hasta el extremo, que les costó la rebaja de la nota, aquel límite del endeudamiento. En Europa, bueno, ¿cuánto hace que se está hablando de que no haya efecto contagio? Bueno, no terminan de solucionar las cosas y hoy el Banco Central Europeo está comprando deuda de los principales países. Ya trascendió que la semana anterior había comprado mucho más de lo que había comprado hace 2 semanas atrás, de deuda española, de deuda italiana. La verdad es que falta tomar decisiones. El futuro presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ayer dijo en París que los mercados en realidad están amplificando los resultados, pero que no son los responsables de la crisis, algo que cuántas veces marcamos. Y esto tiene que ver con un tema de la decisión de la política fiscal que en Europa obviamente la toma cada país. Allí nadie quiere pagar las cuentas. Y hoy por hoy lo que se está viendo es una situación complicadísima en los bancos. Los bancos europeos ya se miran de reojo si te presto, si no te presto, porque más allá de problemas de hipoteca que hay en algunos países, como el caso de España, por ejemplo, está todo el tema de la reestructuración de la deuda, y los bancos son los grandes tenedores de deuda, y son obviamente los que, si tienen que contabilizar las quitas que seguramente puede llegar a haber en una reestructuración, y hay casos donde parece que son cantadas estas reestructuraciones, la cosa se complica y mucho. Los tiempos de la política, siempre decimos, no son los tiempos de los mercados solo reflejan estos efectos, y la verdad que si se están tomando tanto tiempo, pueden llegar a agravar y mucho la crisis que estamos viendo. En los Estados Unidos la situación es distinta en un punto, porque ellos están tomando el tema del estímulo, reactive primero y ajuste después. Este parece ser el lema. En Europa fue al revés. De hecho, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la flamante presidenta del Fondo Monetario Internacional, ayer empezó a cambiar el discurso. Empezó a cambiar el discurso diciendo, bueno, hay que estimular. Bueno, nos hubiera gustado a nosotros en el 2001 escuchar algo bastante parecido a esto. Pero lo cierto es que se aguardan medidas, faltan pocas horas para que el presidente Obama dé un plan donde seguramente va a haber una reactivación del mercado laboral. Hay expectativas por esto, hay mucha más expectativa por lo que suceda el 20 y 21 de septiembre en la reunión de la Reserva Federal, y los mercados están atentos a esto. Mientras tanto, ¿qué hacen los inversores? Se refugian en el oro, en los bonos del Tesoro americano, en los bonos alemanes de 10 años. Hoy rendían menos del 2% anual, Claudio, y esto está mostrando a dónde está yendo el dinero ahora. Pero atención, solo decisiones políticas pueden destrabar esto, y toda esa enorme cantidad de dinero que hoy está prácticamente para conservar el capital, en algún momento, dependemos de la política, hay que prenderle velas a los políticos, si salen decisiones aceptables por parte de los mercados, son los que pueden provocar un vuelco. Déjame ir a uno de los puntos que tocabas para tratar de argumentar al menos mi punto de vista. Vos hablabas de qué hacen los inversores, y creo que hay que empezar en eso, atomizar el mercado lo que más se puede. La macro nos empezó a quedar grande a todos, desde el punto de vista, y tomo cada uno de los mismos países. Hablar de lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, creo que ni ellos lo saben. En cada discurso que tratan de dar, solo calmar a la gente. Por eso lo que nos cabe responder hoy es ¿qué hacemos nosotros? Usted, vos, yo, con las inversiones. ¿Vale la pena comprar dólares como pasó con muchos inversores minoritarios hoy en la Argentina? ¿Vale la pena comprar acciones en este contexto? ¿Venderlas, llegado el caso? El oro, otra variable que vamos a tratar de analizar hoy, los bonos argentinos. ¿Qué podemos hacer con nuestros ahorros? Un solo dato le doy a largo plazo. ¿Una inversión es buena o es mala? Depende el plazo donde se mida. Si uno toma una inversión desde 1925 en los Estados Unidos, $1 de 1925 por inflación equivalen a $12 hoy. Esa es la devaluación del dinero en general. Si lo hubiese puesto en el Standard & Poor's 500, en el promedio de las acciones americanas, hoy representan cerca
de $4.000 y si hubiese utilizado pequeñas empresas, cerca de $6.000. A largo plazo, la economía real, que son las empresas, traen sus frutos. Por eso, mi sensación es que ahora hay que tener paciencia y no ponerse nervioso. Segundo dato que le doy para comparar. ¿Recuerdan 1998? La caída de los tigres asiáticos. ¿Fue una caída? Fíjense lo que son esos tigres asiáticos hoy. Vietnam, Singapur, Tailandia, la mismísima China. En el 99 caía Brasil, la gran devaluación. ¿Y qué pasó? ¿Se cayó? No, fíjese lo que es Brasil hoy. Organiza las Olimpiadas y organiza el Mundial. 42 eventos internacionales tiene en los próximos 2 años Brasil como Estado. Sigo avanzando. 2001 la Argentina. Crisis en Argentina. ¿Se cayó? Sí, la pasamos malísimo en aquel año. Pero hoy en esta semana se está pagando el Bodén 12 y el Bodén 13. Hijos de aquel corralito. 2008 se caían todos los bancos, sigan las cotizaciones de la mayoría de los bancos americanos y se va a dar cuenta que cambiaron de accionistas, de dueños, pero las acciones sufrieron, pero están muy por encima que cuando todo el mundo creía que se desintegraba el sistema. Piense con paciencia de cara a un ciclo económico. Y acá hay que hacerse simplemente 3, no preguntas, pero tener en cuenta 3 cosas. La primera, todas las mañanas usted agarre su cartera de inversión. ¿Dónde está invertido? Y pregúntese, a los precios de hoy, a lo que vale hoy, ¿compro a esto que tengo? Si la respuesta es sí, compre. Porque está analizando todos los datos de hoy al precio de hoy. Si la respuesta es no, usted decide no comprar, ahí sí, venda. Porque significa que cambió el contexto y no quiere tenerlo. Si decide vender, el primer dato que le doy, ojo con la diversificación. Lo que nos engañamos mucho en estas épocas, hacemos lo siguiente. Lo que va bajando de precio, o sea, como todo consejo, uno tiene diversificada su cartera de inversión. Cuando empieza a bajar el mercado, uno se pone nervioso y se enoja con lo que tiene que está bajando de precio y sale urgente a venderlo. ¿Y qué compra? Eso que está subiendo, que por algo está subiendo. Ojo con ese principio de diversificación, porque va a pasar la tormenta y nos va a encontrar con el 100% invertido con algo que subió un montón y es caro. Esto de vender siempre lo que está bajando de precio, cuando venga el rebote, los va a agarrar afuera. Acuérdense, pasa siempre lo mismo. Y lo último, para decir o aclarar, tenga en cuenta también entre las variables, ese principio de exagerada diversificación también es malo. Si usted pone huevo en cada canasta, en millones de canastas a la larga, el sistema es neutro. El arriesgarse en algunos puntos también puede ser bueno. Mantener algo de liquidez siempre es necesario. Los mercados siempre pueden bajar un poquito más y aprovechar mejores oportunidades. Concluyendo, va a leer un montón de noticias. Hoy acaba de escuchar un montón de puntos de vista distintos. Pero no se desespere. A largo plazo, la economía real fue y será negocio. Por eso las bolsas siguen existiendo cientos y cientos de años y siempre se muestran como la mejor inversión. Hablé de Estados Unidos y usted está pensando, bueno, ¿y en Argentina cómo nos fue? Desde 1989 tomamos, miren, crisis del 89 adentro, crisis del 2001 adentro, el índice promedio Merval duplica en dólares el valor, da una capitalización cercana al 6,6% anual en dólares. Obviamente, uno me dice, mira, compré en el 92 y la estoy pasando muy mal, compraste en el 2007, sin duda son números que va a llevar mucho tiempo recuperar. Pero acuérdese de medir en amplios ciclos. Hoy vamos a tener un programa bastante debatido, por cierto. Leonardo Chialva, lo recuperamos. Ana Saco se va a encargar de él para trasladarle la pregunta de los televidentes y hacerlos participar. Escríbanos y manténganse también informados de esa manera, ¿no? En una interacción entre el invitado y usted para tratar de no contestar nuestras preguntas, sino precisamente la de ustedes. Y después panel femenino para discutir. Ana Cohen, con todo el panorama internacional, y Paula Prenrow, también con el contexto local, porque hubo un divorcio muy importante para tratar de explicar esta última semana. Aumenta el consumo en Argentina, pero también la demanda de dólares. ¿De dónde salen tantos pesos? Alguien se está equivocando y lo vamos a debatir con ella. Ahora, por ahora, le prestamos la cámara a Ana Saco para que hable precisamente con Leonardo Chialva. Hola Claudio, buenas noches a todos. Qué bueno, Noche de Mujeres, hoy me quedo para ver eso y cómo enseñan las mujeres. Pero en este espacio hemos recuperado, como bien decías, en este espacio habitual de preguntas, a Leonardo Chialva de Delfos Investment. Leo, muy buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿cómo te va? Muy bien, bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta de los televidentes. Como decía Claudio, pueden estar en contacto con nosotros a través del mail. Voy a recordar algo que vos mencionabas la última vez en nuestro encuentro, de que en relación al mercado estábamos en una montaña rusa
con subas y bajas, y había que abrocharse los cinturones, dijiste. Y en relación a ese tema, la primera pregunta es de Estela de Villaluro, que dice, ¿por qué volvieron a bajar los mercados accionarios internacionales tras la suba que tuvieron? Mira, hay causas reales y algunas no tanto. Lo primero que hay que aclarar es que estamos en la época estacional de menor actividad en Estados Unidos, en el hemisferio norte. Hay mucha gente de vacaciones, los volúmenes son realmente muy bajos, el mercado rebotó técnicamente y no es casualidad que haya llegado hasta los valores donde justamente se decían que podían llegar a ser los objetivos de rebote. 1230, la zona del S&P 500 era un valor muy comentado y llegó hasta 1235. Y a partir de ahí empezó una caída técnica que después se le agregó el componente de siempre, que es la preocupación fundamental, que como bien decía Rubén, no es tanto el estado de la economía. La verdad que la economía americana y las economías emergentes siguen en un patrón de crecimiento relativamente bien encaminado. Los emergentes mucho mejor, Estados Unidos creciendo en lo que va a ser su nueva normalidad, que es entre el 1 y el 2%. Ahora bien, volvió el problema y volvieron los viejos fantasmas, que es el sistema financiero europeo. Así como en el 2008 el problema estaba fundamentalmente concentrado en la banca americana, la verdad que la banca americana se capitalizó, tiene nuevos accionistas, ha estado previsionando créditos, ha estado tirando a pérdida muchos de esos préstamos en mal estado, mientras que la banca europea ha desperdiciado, por decirlo de alguna manera, estos 2 años y se encuentra hoy en una situación realmente muy delicada. Tiene niveles de endeudamiento muy altos y hoy, además de la preocupación sobre el nivel de solvencia de los bancos europeos, hay una preocupación muy importante sobre el nivel de liquidez de los bancos europeos. En promedio, los principales entidades financieras de Europa están alrededor de unos 500.000 millones de euros abajo de sus necesidades de financiamiento a 30 días. Con lo cual hay una enorme preocupación que está contenida en los precios y por eso hoy, por ejemplo, y no estoy hablando de un banco griego o un banco portugués, estoy hablando del Deutsche Bank, del banco alemán. El banco alemán hoy vale 1/3 de lo que vale el Banco Itaú de Brasil. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Que realmente hay un problema muy grave que requiere una solución política. Hay que estar muy atento a la solución política, a Trichet, Sarkozy, Merkel, la titular del FMI, qué es lo que van haciendo, cómo van avanzando, cómo avanzan las reformas en Italia. Leo, pero sí. ¿Cómo puede resolverse esa crisis? ¿Crees que son meras decisiones políticas? Sí, hoy yo creo que estamos en una crisis política. A mí me hace acordar mucho a la última parte del gobierno de la Rúa, una gran influencia de las instituciones internacionales, presionando para que los países hagan sus ajustes. No sé cómo se va a resolver el tema bancario, yo creo que ahí es donde está la raíz de todos los problemas. O hacen como Estados Unidos, que cambian el accionista, o sea, los que hoy son dueños de los bancos, los corren, los apartan, emiten nuevas acciones y aparecen nuevos protagonistas, o el Banco Central Europeo empieza a darle redescuentos, a darles plata, para que vayan de esa manera tapando las necesidades de financiamiento de corto plazo. Es una crisis política y la solución tiene que venir por el campo político. Si esto fuese Estados Unidos, ya sabemos cómo actúa Bernanke. Sabemos que agarra la maquinita de imprimir y no tienen ningún problema y por algo le dicen el helicóptero. En su momento escribió un paper diciendo que si era necesario tirar dólares de un helicóptero había que hacerlo. Ahora, Trichet no tiene esa política, el que lo va a continuar en el Banco Central, que es Mario Draghi, también se está mostrando muy ortodoxo y principalmente las autoridades alemanas tienen un pensamiento todavía de ajuste, de austeridad, con lo cual me da la sensación de que falta políticamente ver un poquito más de estrés para que se tomen las decisiones que pueden servir para terminar un poco con esta crisis.